Abogado Rodrigo Yo dice, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Perla, a tus demás compañeros y a toda la amable audiencia. Doctor, comentanos la situación o lo resuelto en la sala penal con relación al caso de la persona que fue condenada a 4 años. Estoy justo mirando antecedentes, la señora quien fue condenada a 4 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia integrado por los doctores Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Gustavo Santander. Y esta resolución, el caso de Ana María Silva Monjes, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declara prescripta en este caso, doctor. Sí, en realidad, la verdad que este es un momento desde el punto de vista emotivo muy importante, tanto para la señora como para quien hemos ejercido en esta parte su defensa técnica. Se ha enmendado por parte de la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia un error judicial extremadamente grave que incluso hasta ahora está teniendo una consecuencia porque mi cliente ahora mismo está privada de su libertad, compurgando una pena que jamás debió haber sido confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una pena privativa de libertad de 4 años. Imagínense, ahora la Corte declara la... Hola, ¿me Hola, escuchan, sí, verdad? doctor, te Sí, escucho. ahora la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en Ujú. virtud a un recurso extraordinario de revisión que había planteado la señora Ana María Silva bajo mi patrocinio, declara operada la prescripción, declara su sobreseimiento definitivo y por supuesto ordena la libertad de la misma, tomando en consideración de que la condena que había sido confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través del acuerdo de sentencia número 414 del 27 de octubre del 2018 fue dictada estando prescrita la acción. Imagínense el escándalo, el caos, la verdadera inseguridad jurídica que se enseñoreó en este proceso. El más alto tribunal de la República llegó a confirmar una condena estando prescrita la acción. Por suerte existe el remedio procesal extraordinario, los términos del recurso extraordinario de revisión, que es lo que hemos planteado, y ahora la Corte analizó o reexaminó los antecedentes, claramente establece cuáles son las normas de orden público que dejó de observar aquel nefasto día del 27 de octubre del 2018 y por supuesto declara la prescripción de la acción, que es lo que ya correspondía en aquel entonces. Doctor, Ahora bien, en este sí. caso al menos decía también Raúl con relación a esto, que al menos en lo que él recuerda es la primera vez que se admite la revisión en contra de un acuerdo y sentencia de la propia sala penal. Tengo que ser sincero, Mm, es la primera vez que observo que una condena es dejada sin efecto totalmente. Esa es la realidad. mm. He visto algunos antecedentes porque estudié a fondo el asunto antes de poder plantear. He visto algunos casos donde se ha dejado sin efecto parcialmente la pena y todo ese tipo de cosas, pero nunca se dejó sin efecto el sustrato de lo decidido, en este caso la existencia de un hecho punible o en este caso el tema de la prescripción, ¿verdad? Pero este es un tema muy grave, muy grave. Yo la verdad que antes de plantear el recurso de revisión he hecho otro tipo de planteamientos procesales que fueron rechazados, donde ya advertía lo que estaba ocurriendo, qué es lo que había ocurrido aquí en el sentido del gravísimo error judicial de confirmar una condena a sabiendas de la prescripción de la acción. Y les quiero resaltar lo siguiente, Ujú. en ese mes de octubre, estuve investigando un poco, en ese mes de octubre, por lo menos del 2018, hubieron 8 a 10 resoluciones de la Sala Penal declarando de oficio la prescripción de la acción penal en causas que estaban allí con motivo de casaciones. Pero en ese caso específico de Ana María Silva, resulta que la Corte confirmó la condena. Y discúlpenme, pero para mí, vamos a llamarle eufemísticamente un error. Entonces, para mí que ahí hubo un error selectivo, ¿verdad? Es realmente llamativo lo que ocurrió allí. Y bueno, ahora la Corte Suprema de Justicia Sala Penal está enmendando, entre comillas, el craso error incurrido por la anterior sala y declaró la prescripción y bueno, ojalá que se dé la libertad inmediata. Esta señora, doña Ana María Silva, no puede continuar un segundo más privada de su libertad existiendo una resolución en este sentido. Y esperemos que la Corte Suprema ahora ya esté librando los oficios respectivos
al centro penitenciario del Buen Pastor para ordenar la inmediata libertad de esta señora, ¿verdad? Doctor, veo al menos según las publicaciones que en ese juicio oral y público hubo un voto de indicidencia con relación a la decisión del Tribunal de Sentencia. Sí, es correcto. Hubo un voto en disidencia del doctor Gustavo Santander Danz. En primera instancia, ella fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad por un supuesto hecho punible de apropiación. No, si yo les hablo del fondo del asunto, no. Escandaloso lo que ocurrió en este proceso. Supuesta apropiación de bienes o de cosas muebles que nunca fueron demostradas que existían realmente. Este es un problema gravísimo que afectó al sistema de administración de justicia entre dos esposos que se disputaban, entre comillas, cuestiones que hacen a los bienes gananciales, que terminó en la condena de uno de ellos, la privación de libertad de uno de ellos. Y se le utilizó al sistema de administración de justicia para generar probablemente algún tipo de ventaja o beneficio en beneficio de uno y perjuicio del otro, ¿verdad? Y después en segunda instancia se le absolvió a esta señora, también con votos en disidencia, y en la corte, por vía de una casación planteada por el Ministerio Público y la querella adhesiva, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso confirmar por vía de decisión directa la condena a 4 años de pena privativa de libertad, aunque con el voto en disidencia específicamente del doctor Torres Quince, solamente en lo atinente a que él consideraba que tenía que reenviarse a un tribunal de apelación para que atienda los recursos de apelación especial contra la sentencia definitiva de primera instancia. Pero con el voto en mayoría del doctor Sindulfo Blanco y la doctora Miriam Peña, se terminó confirmando la condena y consecuentemente la señora tuvo que ir a parar con toda su persona a la cárcel, que es donde hoy día está actualmente y que, reitero, tiene que ser inmediatamente liberada. Doctor, ¿hace cuánto que ella está privada de libertad? Ella está privada de su libertad desde el mes de diciembre del 2020. No estoy recordando si fue el 7 o el 8 de diciembre, una cosa como esa. Hace un tiempito ya que está, doctor. Sí, no, es una barbaridad lo que está pasando. Por eso te digo, o sea, y el éxito para que le duela bien a quien provocó esto, el éxito es total, porque esta persona tiene que ser liberada inmediatamente y encima yo creo que aquí hay que hacer una investigación profunda del por qué ocurrió esto, porque verdaderamente el caso en sí, como lo llamaban los medios en un momento dado, cuando advertíamos lo inminente que estaba por ocurrir, se trata del infierno de Ana María Silva, un verdadero infierno, porque verdaderamente esta persona lo que denunció es de que su marido le sometió a una serie de vejámenes, actos de violencia insospechados y que terminan en un proceso penal donde finalmente ella resulta condenada y privada de su libertad y compurgando inclusive hoy día la pena privativa de libertad. No, este es un caso que tiene que ser objeto de escudriño por parte de los medios de prensa y a mi modo de ver también por una auditoría del Poder Judicial para verificar qué es lo que realmente pasó y por qué ocurrió, ¿verdad? Y que nunca más acontezca para ningún justiciable, porque es una vergüenza, una verdadera barbaridad que existiendo un impedimento o obstáculo legal tan básico como el de la prescripción, por parte del más alto tribunal de la República se haya confirmado la condena con todas las consecuencias que eso supone. Después del bien jurídico, vía la libertad, es el segundo de los bienes más relevantes que todo nuestro ordenamiento jurídico protege. Y sin embargo, aquí se hizo tabla rasa de algo tan elemental, ¿verdad? La verdad que sí, doctor, y más luego de esta decisión también de la sala penal, doctor. No, creo que todavía no hablaste con tu asistida, ya que No, mencionabas no, no, que no, está recluida, no pero hablé, no al hablé. menos según lo que viste y estás analizando ahora, ¿en algún momento ustedes piensan también pedir algún tipo de resarcimiento por todo lo que la misma pasó? Y desde el punto de vista jurídico, como operador de justicia serio, yo tengo que someter a consideración de ella sus diversas alternativas, ¿verdad? O sea, precisamente no es mi especialidad la de indemnización, pero el perjuicio a su dignidad como ser humano, al bien jurídico, libertad que ha tenido esta persona es inconmensurable. Acá la realidad es que el sistema de administración de justicia, que debía haber tutelado por sus derechos y garantías, se le volvió el enemigo, la privó de su libertad y de alguna u otra manera benefició con quien ella está litigando en el marco de otras cuestiones que hacen totalmente a otro tema, como lo es el tema de
los bienes de una sociedad conyugal. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, muy amable. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. El abogado